Sí, su señoría, oposición a la solicitud en todas sus partes. Iniciando, señoría, para que no se me olvide y respondiendo a la fiscalía y obviamente también a la judicatura. eh, Cuando el señor fiscal se pregunta por qué la sustancia estaba escondida, primero, no es tan cierto que la sustancia estuviese escondida, su señoría. La sustancia estaba en la claraboya del baño. Y la olla del baño no tiene ni siquiera una puerta pues que resguarde esa cavidad como tal. Y está ahí su señoría por la sencilla razón que Sebastián es padre de un menor de edad, del cual se corrió traslado al registro civil de nacimiento. El menor de iniciales, un momento, su señoría, yo al registro civil de nacimiento. El menor de iniciales E, A, O. Este menor, su señoría, que tiene escasos 14, 15 años, pues no vive con mi representado, eso desde ya para decirlo, al suscrito siempre le lo destaca ser supremamente respetuoso de la verdad. No vive con mi representado, pero mi representado sí tiene derecho a las visitas porque es un padre responsable, es un padre que contribuye con el sustento económico de su hijo y su hijo los fines de semana se queda con él en ese lugar. Precisamente para ese día sábado, que es el día cuando Emiliano, perdón, su señoría, el menor de hijo de mi representado, va a quedarse con mi representado de sábado a domingo. Precisamente para ese día, pues, era que se estaba esperando. Es por eso que, pues, obviamente mi representado suele guardar esa sustancia ahí encima de la clara olla, pues, para que no tenga contacto con el menor. El tema de consumidor de mi representado, su señoría, en honor a la verdad, lo dije desde el inicio, el suscrito es vecino de ese sector. Toda la vida o toda mi infancia viví allá. Conozco a Sebastián desde hace muchos años. Desde que lo conozco, pues lo he destacado como una persona supremamente buena, lo puedo considerar un amigo y de manera directa, no solo yo, sino varios de los testigos, su señora madre que está en Estados Unidos y que no puede viajar por temas de documentación, está desde el 2003 en Estados Unidos. eh, Todas las personas que lo conocemos sabemos que Sebastián tiene una problemática de consumidor bastante crónica, su señoría. Sebastián no solo consume marihuana, sino también drogas sintéticas y cocaína. Ha luchado contra este flagelo, ha tenido etapas en las que se ha logrado rehabilitar y otras etapas en las que ha recaído su señoría. Esto debido a que mi representado, pues en su vida tuvo el ejemplo de su señor padre ya fallecido, quien fue habitante de calle, su señoría, y pues no es excusa, pero pues obviamente esa relación con su padre que nunca se cortó, pues ese mal ejemplo desde menor de edad, porque siempre se le permitió pues compartir con su padre, pudo influir en ese consumo temprano que inició Sebastián desde muy temprana edad. Desde muy temprana edad, Sebastián es una persona consumidora, es algo que se ha aceptado en su hogar, por ende, pues nunca ha sido tratada de manera profesional ni psicológica. Es por eso, pues, que, mm, reiterando, me interesa es siempre ser una persona honesta y leal en estos procedimientos. No se aporta historia clínica, pues porque hacerlo sería faltarle a la verdad a la judicatura. Y Sebastián, si bien es un consumidor crónico, pues ese apoyo profesional nunca lo ha tenido porque desde muy joven la familia, su mamá, doña Claudia, cuando vivía en Colombia, aceptó esa condición de consumidor de su hijo y le permitió que lo hiciera, obviamente, pues sin transgredir los derechos de las demás personas que con él habitan y sobre todo los de la comunidad. Su señoría, ya pues aclarándole esa duda al señor juez de por qué esa sustancia estaba ahí, también es importante respecto al procedimiento que quede claro, su señoría, que mi representado, una vez se hizo el allanamiento, los servidores públicos, siendo muy respetuosos de la dignidad humana de Sebastián y de sus tíos mayores de edad o de la tercera edad, le solicitaron a Sebastián de que si había
alguna sustancia pues que tuviera que entregar que considerara ilícita, la entregara, y fue así como los servidores públicos ni siquiera tuvieron la necesidad de buscar. Él fue el que voluntariamente les señaló dónde estaba cada una de las sustancias. De fácil acceso, su señoría, se reitera que pues que el tema de la marihuana no es cierto que estuviera pues escondida, sino que estaba pues en un lugar que no estuviera al alcance de su hijo de 15 años. Respecto a la inferencia razonable de participación, su señoría, pues no es menos cierto. Esto es un tema que considera el suscrito, salvo mejor criterio, se hubiera podido tratar eh, por la inspección de policía que tuviera competencia en nuestro barrio, en Corales, porque esto es un tema de convivencia ciudadana, perdón, entre un vecino, su señoría, pues que no tiene afinidad con Sebastián pues y él. Fue así su señoría pues desde ya esta defensa técnica y también Sebastián se ha comprometido pues en hacer las actividades tendientes a pedirles disculpas a este vecino, su señoría, pero no es menos cierto, su señoría, que muchas de las manifestaciones de esta fuente humana no formal, que es una fuente humana no formal que se queda anónima, es decir, que no tiene un valor probatorio fuerte como para comprometer la privación de la libertad de un ciudadano como Sebastián, que no tiene antecedentes penales y que sí tiene esa condición de consumidor que lo hace sujeto de especial protección constitucional. Pues estas manifestaciones de la fuente humana, su señoría, muchas de ellas no son ciertas, su señoría. No es cierto, por ejemplo, que mi representado salga y entre del lugar a entregar bolsas y al dejarlas debajo de los carros y que a entregárselas a supuestos consumidores, su señoría. Eso es falso. Mi representado, como se ha dicho desde la primera audiencia, su señoría, está intentando salir adelante con un emprendimiento que tiene con uno de sus mejores amigos, el joven Nicolás Ramírez, que se cataloga como su socio. Montaron un tráiler a media cuadra del lugar de la casa de Sebastián y desde hace 2 meses larguitos, pues obviamente su señoría, como es un barrio donde son muchos los jóvenes, donde la unidad entre los jóvenes es bastante amplia, es decir, en ese barrio hay cualquier pluralidad de personas jóvenes que conocen a Sebastián y que, contrario a lo que dice la fuente humana, lo quieren, lo apoyan, lo consideran su amigo y no lo consideran un peligro para la comunidad. Pues Sebastián ha tenido un relevante éxito con ese tráiler, su señoría, y eso es lo que le ha molestado a ese vecino, porque precisamente el vecino que hace la declaración jurada, muy posiblemente, o muy presuntamente, pues porque conozco la situación, estuve el día que este vecino le pegó a la gata de Sebastián, ¿cómo se llama la gata? A Ágata de Sebastián, a la gata de Sebastián de nombre Ágata, y pues eso originó obviamente una reclamación por parte de Sebastián. No se fueron a los puños, no vieron amenazas, pero pues obviamente habemos seres humanos que queremos los animales, mucho más cuando son nuestras mascotas, y pues un golpe con un palo a una gata, su señoría, pues fácilmente pues le puede estar comprometiendo por lo menos su integridad, y fue así como Sebastián pues le hizo el reclamo al señor. El señor vive justo a solo 5 metros del tráiler, porque es la casa esquinera, una de las dos casas esquineras que colindan en diagonal con el tráiler. Y pues su señoría, muy seguramente por esto, es que esta persona pues exagera sus manifestaciones, su señoría, y hace afirmaciones que no tienen ningún tipo de corroboración, su señoría, porque como lo pudimos ver por parte del traslado de la fiscalía, pues los servidores públicos que hicieron esas actividades de corroboración no nos muestran ni videos ni entrevistas de vecinos del sector que pues que corroboren dicha información por parte de esta fuente humana, su señoría. Contrario a eso, su señoría, esta defensa técnica trae sendos testigos, su señoría, que son importantes, su señoría, por ejemplo, y de distintas edades, su señoría, como para que no se diga que es que Sebastián solo compagina con las personas jóvenes del barrio. No, su señoría, Sebastián es tan querido en el barrio que inclusive sus vecinos mayores, en este caso la señora Doña Amparo, la dueña de la tienda, y en ese principio de la libertad probatoria que asiste al sistema penal, se atreve su señoría a hacer un video
enunciando su nombre y número de cédula y manifestando que lo conoce desde los 12 años, su señoría, y que sabe, pues, y que tiene el conocimiento de que es la persona que cuida de sus tíos. Eso, su señoría, junto a los testimonios de Nicolás Ramírez, su socio, del joven que también es del barrio, el joven Leandro, que es la persona que está, se puede denominar como chef, y quien es la persona a la que Sebastián y Nicolás le están dando trabajo para salir adelante entre todos con el tráiler, una actividad plenamente ilícita. Pues, su señoría, se desvirtúan esos dichos, se puede decir maliciosos, de esta fuente humana, que obviamente se entiende, está bravo, es un tema de convivencia. Obviamente, pues, los olores de las comidas rápidas muy seguramente le pueden disgustar. Obviamente la bulla que se puede producir porque ellos han tenido cierto éxito con el tráiler, es decir, mucha gente del barrio les compra. Siendo así, su señoría, pues esas molestias de este vecino es lo que nos ha traído, pues, a este proceso penal, su señoría. Pero realmente, su señoría, existen elementos materiales probatorios que trae esta defensa, que dan pie, su señoría, a que la hipótesis de este defensor también pueda ser muy probable, su señoría, y muy cierta, de que se trata de un joven que ha tenido inconvenientes con un vecino por el funcionamiento del tráiler. No han podido dirimir ese asunto, y esta persona, pues, hace estas manifestaciones, su señoría, en aras, pues, de perjudicar a mi representado. Reitero, afirmaciones que no tienen asidero, su señoría, porque, como ya lo dije, mi representado, lo que se le encontró en su vivienda era para su propio consumo, su señoría. Y es tan así, su señoría, pues, que las cantidades, por ejemplo, la marihuana, los 267 gramos que estaban en una sola bolsa, no exceden del inciso segundo, que es el menos gravoso, su señoría. Inclusive, su señoría, la sumatoria de la muestra 1 es las dos, los 29,0 gramos, con esta de la muestra 1, pues están lejos de exceder ese inciso segundo, catalogado como el más gravoso, su señoría. Y eso, desde ya, su señoría, nos deja ver que es muy plausible la tesis, su señoría, de que mi representado tenga esa dosis para su propio aprovisionamiento, su señoría. También le pregunté a Sebastián Ángel por qué una marihuana estaba dosificada y la otra estaba, pues, en su totalidad. Me respondió de una manera muy lógica, su señoría. Son dos tipos de marihuana en las que él consume. Una es la denominada hidropónica, su señoría, hidropónica, que se la venden dosificada, y la otra, de la cantidad más grande, la de 267,6, él se consigue esa cantidad para su propio aprovisionamiento. Entonces, no es cierto que, pues, el hecho de que mi representado consuma dos tipos de marihuanas distintas, y que una de esas marihuanas las consiga en el mercado de manera dosificada, pues eso sea óbice para decir que mi representado la está vendiendo. Aquí no existe corroboración para ese verbo rector de la venta, su señoría. Reitero, de las actividades de corroboración hechas por los policías, pues nada se avisó a su señoría de que mi representado en efecto esté entregando en bolsas negras y dejando debajo de los carros sustancias ilícitas. Eso brilla por su ausencia, su señoría. Respecto, pues, a la muestra 2, su señoría, Sebastián, que dio positivos para alcaloides. Obviamente, esta defensa en la lealtad procesal quiere ser muy honesto, seguir siendo muy honesto y sincero. Le pregunté a él por esa sustancia, que obviamente, que a futuro muy probablemente vamos a poder tener certeza de que es esa sustancia. Esa sustancia, su señoría, es la denominada 2CB. Es por eso que, pues, al parecer la fiscalía no pudo determinarla, pero, pues, desde ya en lealtad procesal esta defensa técnica lo reconoce. Y su señoría, cuando se le pregunta a Sebastián por qué tenía esa cantidad, pues él también da una respuesta muy lógica, su señoría. Ese día culminaban las fiestas de Pereira, era el concierto del artista de la ciudad de Medellín, Ples, y él había comprado esa cantidad, así se los hizo saber a los policías
que hicieron de manera muy respetuosa el allanamiento y a los cuales les entregó la sustancia de manera voluntaria, de que él había comprado esa sustancia para consumírsela en el concierto, su señoría, de este artista de la ciudad de Medellín de nombre Bless, y también, su señoría, otras agrupaciones como el grupo Nietzsche, entre otros, su señoría. Respecto pues a las muestras 3 y 3 en las 1, su señoría, pues son cantidades mínimas, son 2.2, su señoría, de anfetaminas, que también se pueden sumar con el TUSI, porque pues bien sabemos que cuando llegue esa prueba de certeza del TUSI, nos va a arrojar es positivo para anfetaminas. Y respecto al 3.2 gramos de cocaína, su señoría, pues en efecto mi representado, al ser un policonsumidor, también tiene adicción por esa sustancia, su señoría. Pero pues es importante recalcar que no son cantidades estrafalarias, son cantidades casi que se acercan a, en el caso de la cocaína, se acerca a la dosis mínima permitida, su señoría, y es por eso mismo, su señoría, porque se hacían con tantos años de consumo, lo que ha hecho es no rehabilitarse, sino volverse un policonsumidor, y estas sustancias pues están ahí para su propio consumo, su señoría. Frente a algo que le aqueja o le preocupa al señor fiscal respecto a la gramera metálica, su señoría, pues es pertinente, y esto respecto a la inferencia razonable que estoy atacando, su señoría, el lugar donde se encuentra la gramera, su señoría. La gramera no se encuentra ni en la habitación 1 ni en la habitación 2, que son los pisos de arriba de la vivienda, sino que se encuentra precisamente en el gabinete de la cocina, su señoría. Y pues la fiscalía hace aquí una manifestación que es un concepto propio de él, pero pues que no tiene sustento en ningún elemento de conocimiento, en decir que ese tipo de gramera no se usa para el pesaje de alimentos, pero pues eh, ¿en qué ancla esa manifestación, su señoría? Pues yo entiendo que las grameras se usan para el pesaje de cualquier sustancia lícita, su señoría. Y esta defensa técnica, su señoría, en honor a la verdad, aporta un video precisamente, su señoría, donde mi representado, pues, en esa felicidad que le ha dado poder montar junto a Nicolás Ramírez ese negocio lícito, dosifica la carne en una gramera, su señoría. Y no solo eso, su señoría, también se aporta un video muy diciente. Ese lo capturé yo desde mi celular porque pues al ser amigo de Sebastián lo tengo en mis contactos. El día antes de que lo allanaran, este defensor pues bajo el principio de la libertad probatoria, aporta un video del estado de Sebastián, donde se puede ver pues que Sebastián dentro de su casa está cocinando la carne de las hamburguesas, precisamente porque ese día, su señoría, y lo digo porque tengo el conocimiento, ese día no pudieron abrir el tráiler porque el trabajador, el señor Leandro, que también aporta el video acreditando que él es la persona que está cocinando, no llevó las llaves y ellos atendieron la venta de los alimentos desde la vivienda. Lo sé porque pues precisamente ese día y bajo la humanización del derecho penal se puede decir, su señoría, el suscrito le compró los alimentos esa noche y pude pues constatar que en efecto nuevamente esa es la actividad a la que se está dedicando mi representado, su señoría, a salir adelante con un negocio lícito como es la venta de comidas rápidas. Y es por eso, su señoría, respecto a las manifestaciones de que entra y sale gente de la casa, que obviamente pues esa situación sucede. No es menos cierto que el tráiler pues al ser un sitio pues que no cuenta con las suficientes provisiones, pues precisamente cuando éstas se acaban, es a la casa de Sebastián Ángel a donde van a proveerse de los diferentes insumos para la venta de estos alimentos, mucho más cuando pues les ha ido bien y han podido vender bastante, su señoría. Y es por eso que pues el vecino de manera maliciosa dice que entran y salen gente de la casa. Pues claro, entra y sale Leandro cuando va por más alimentos, entra y sale Sebastián cuando va y le lleva más panes para las hamburguesas, entra y sale Nicolás cuando va a donde Doña Amparo, a la tienda de al lado, a comprar las Coca-Colas, porque es Doña Amparo quien les vende las Coca-Colas para vender los productos en combo. Entonces, su señoría, sí resulta triste
pues que la Fiscalía no tenga en cuenta todos esos elementos materiales probatorios para que por lo menos, su señoría, y apegado a una directiva que es vinculante, su señoría, que es vinculante, una directiva del doctor Barbosa de 2 de junio del 2020, en donde le ordenó, porque las circulares de fiscalía son de carácter vinculante, que por favor hicieran lo propio, hicieran lo máximo por no siempre apelar a este tipo de medidas tan excluyentes, tan restrictivas como la solicitada por la Fiscalía, su señoría, porque no es menos cierto que estos elementos de conocimiento se le corrieron al señor fiscal desde el momento que este defensor técnico le informó que iba a ser su abogado de confianza, su señoría. Y ese ejercicio que le pide hacer el doctor Barbosa a todos los fiscales del país, esa resolución se mantiene vigente. Y considero, salvo mejor criterio, su señoría, que en esta oportunidad no se acogen esas directrices de la Fiscalía General de la Nación, su señoría. Aquí estamos frente a un solo tipo penal, su señoría, que es el tráfico de estupefacientes, en su inciso menos gravoso. El numeral 2, que es el menos gravoso, su señoría, frente a un joven, su señoría, que lleva viviendo en ese barrio. Yo tengo 37 años, lo conozco desde que llegó, lleva viviendo en ese barrio más de 15 años, su señoría, y no ha tenido un solo inconveniente con ningún vecino, su señoría. Es una persona querida en el barrio, y de eso dan fe los diferentes testigos. Frente a todos esos elementos de conocimiento, su señoría, la Fiscalía no tenga en cuenta esta directiva, haga caso omiso de la misma y siga solicitando este tipo de medidas tan restrictivas, su señoría, como lo son la intramural. Medida, su señoría, preventiva, frente a la cual se hubiera podido hacer una ponderación, una gradualidad frente a los elementos que se le corrió al señor fiscal antes de mi intervención, inclusive el día de ayer desde la audiencia de legalización, para que se buscara una medida, si es el caso, menos gravosa para mi representado. Entonces, su señoría, ya pues cerrando el tema de la inferencia razonable de participación, aquí hay inferencia, su señoría, y obviamente este defensor técnico no lo puede negar respecto a que en la casa se encontró conservada unas sustancias ilícitas, su señoría, pero respecto a que esa sustancia esté ahí en la casa, que está en la casa de Sebastián, sea para la venta, su señoría, aquí considero que sí hacen falta demasiados elementos de conocimiento que no aportó la Fiscalía, su señoría. Estas son las afirmaciones de un vecino, su señoría, que se contrarrestan con la hipótesis de la defensa, que también es fuerte, y es fuerte porque hay elementos materiales probatorios para que coja esa fuerza, su señoría. Aquí se está trayendo una hipótesis plausible, su señoría, que se compadece con la verdad, su señoría, porque pues resultaría imposible para este defensor en tan poco tiempo trasladar elementos como los videos del negocio, su señoría, el lugar donde está ubicado, un video donde se puede constatar que en efecto el tráiler está ahí en una ubicación cercana, su señoría. Entonces pienso que esa inferencia razonable de participación pues, respecto al verbo rector de la venta no está acreditada, su señoría. Y aquí es muy posible que estemos frente a una persona de especial protección, un consumidor, su señoría, como lo dice Sebastián Ángel Vélez, como así lo acredita su señora madre, como así lo acreditan varios de los testigos, su señoría, que tiene esas sustancias en su vivienda para su propio consumo y para ningún otro fin distinto, su señoría. Y es por eso que usted como juez de garantías, parte de su ejercicio es propender por hacer lo máximo para que esa solicitud de la Fiscalía no se despache favorable, su señoría. Considero que pues aquí no hay inferencia razonable para imponer una medida privativa de la libertad, pero si es el caso, señoría, y salvo mejor criterio, usted considera que si hay una inferencia razonable de participación y abriendo ya la puerta pues para el estudio que sigue, que es el fin constitucional solicitado por la Fiscalía, pues la Fiscalía nos habla del peligro para la comunidad
y únicamente pues del artículo 310 nos trae parte del numeral 1, que es la continuidad de la conducta, su señoría. No uso más numerales distintos a la continuidad de la conducta, nos habló pues de la gravedad y la modalidad y la pena, pero pues bien sabemos que eso no es óbice para imponer una medida privativa de la libertad tan gravosa, y pues cuando hizo el ejercicio de sustentar alguno de los numerales del 310, pues nos habló únicamente de la continuidad de la conducta, su señoría, y yo sí quiero ser respetuoso, pero vehemente, que aquí la Fiscalía no tiene elementos de conocimiento para acreditar esa situación, su señoría. No se puede hablar de que está acreditada la continuidad de la conducta cuando mi representado es una persona que no tiene antecedentes penales, su señoría. No se puede hablar de continuidad de la conducta cuando de los dichos de la fuente humana esta defensa técnica corre traslados de elementos de conocimiento en esa libertad probatoria que desvirtúan o que por lo menos siembran esa hipótesis plausible de que de lo que realmente está sucediendo, su señoría, es que mi representado está entrando y saliendo de su casa, es por el ejercicio comercial que empezó a realizar con su socio Nicolás Ramírez, y no por lo que dice la fuente humana, que es que él está ahí entrando y saliendo a vender drogas estupefacientes, su señoría, porque reitero, de eso no hay ninguna corroboración. La Fiscalía no nos aporta ningún elemento material probatorio de conocimiento de que mi representado se esté acercando pues a ese verbo rector de la venta. Entonces, su señoría, aquí ese fin constitucional perseguido para la Fiscalía no se prueba, su señoría, ni siquiera en grado de diferencia. Esa continuidad de la conducta no está aprobada, su señoría, y considero, al ser ese el fin constitucional, el único fin constitucional solicitado por la Fiscalía o usado por la Fiscalía para su solicitud, pues considero que tampoco hay lugar a imponer una medida privativa de la libertad. Pero salvo mejor criterio, señoría, si usted considera que ese fin constitucional y ese numeral 1 respecto a la continuidad de la conducta fue acreditado con elementos de conocimiento para que eso sea probable, la continuidad de la conducta de mi representado, su señoría, yo considero, su señoría, que si usted abre la puerta para una medida privativa de la libertad, si ese es su criterio, pues sí considero respetuosamente que usted, bajo esos principios de la gradualidad, de la proporcionalidad, de la necesidad de la urgencia, puede mirar una medida o no privativa de la libertad o una medida privativa de la libertad menos restrictiva que la intramural, su señoría. O, ¿por qué no, su señoría? Pues combinar una medida privativa de la libertad menos restrictiva como la domiciliaria con una de las no privativas, su señoría, pues que, contrario a lo que siempre dice la Fiscalía en estas audiencias, son medidas que sí son útiles, su señoría. Yo quiero, por ejemplo, manifestar, si es el caso, su señoría, y usted considera imponer una medida privativa de la libertad, pues considero que el fin constitucional estaría garantizado con, por ejemplo, con la domiciliaria combinada con el dispositivo electrónico. Aquí no nos pueden decir, el doctor Mauricio no lo dijo y eso lo dijo en lealtad procesal, pero pues es lo que siempre, o que muchas veces nos dicen los fiscales, no, es que no hay dispositivos para ponerle a los sindicados. Eso es mentira, su señoría. Conozco cantidad de sindicados que están en este momento en sus domicilios y también tienen su dispositivo electrónico en su tobillo. Y, su señoría, esto garantiza totalmente de que mi representado pues se va a mantener en ese lugar, su señoría, y no va a ser un peligro para la comunidad. Además de eso, su señoría, pues mi representado también ostenta esa condición de jefe de hogar o de persona al cuidado de adultos mayores, su señoría. Desde el inicio lo dije, no voy a venir aquí a decirle mentiras a la judicatura. Mi representado tiene un hijo menor de edad, del cual pues él da su sustento, pero realmente pues en sede de garantías, lo que hoy pide esta defensa técnica, su señoría, es que se tenga la mayor consideración con dos personas que también tienen protección constitucional, que son los tíos, abuelos de mi representado, es decir, los hermanos de su abuela, que son los señores Fanny, un momento, su señoría,
la señora Fanny Vélez, su señoría, Marín, persona de 76 años, su señoría, pues que ya por su edad padece varias enfermedades que son propias de esa etapa de la vida, su señoría, como hipertensión y problemas cardiovasculares, su señoría, de los cuales pues se aporta su historia clínica, su señoría, y también se aporta un documento, su señoría, que se considera importante, que es esta cartilla de los controles, pues que no solo está acreditando que en efecto la tía de mi representado es una persona con problemas cardiovasculares, su señoría, sino también, su señoría, que requiere controles permanentes, su señoría, y es Sebastián la única persona que puede ayudarla con este tema. ¿Por qué, su señoría? Porque pues como conozco también esa familia, sé que la otra persona que vivía con ellos, la señora Ángela, que también era tía abuela de Sebastián, ya falleció. La melliza de doña Fanny ya falleció también, su señoría. Doña Fanny tenía una melliza que falleció hace algunos años. La mamá de Sebastián, su señoría, que sería la persona de la familia extensa que podría venir a ocupar el lugar de Sebastián, su señoría, es una mujer que desde el 2013 salió del país con visa de turista, se fue para ese país y pues en este momento, su señoría, no es menos cierto que las situaciones económicas gravosas no solo están en Colombia, sino en todo el mundo. Y en este momento, doña Sandra, pues está luchando con un tema de poder normalizar su situación jurídica ya. Y ese tema, su señoría, es lo que le ha impedido, pues, estar muchas veces sin trabajo o trabajar por días. Y eso es lo que no le permite, su señoría, pues, venirse de ese país a ocupar ese lugar. De eso, su señoría, pues también se corrió traslado del registro civil de nacimiento de doña Claudia y de un video donde ella hace esas manifestaciones, que está en Estados Unidos, su señoría, desde el 2013, si no estoy mal. También se aportó pues el pasaporte de doña Claudia, en el cual pues se avisora su fecha de entrada a este lugar y pues el tema de su visa, que fue pues esa la modalidad como entró a este país y se quedó pues intentando salir adelante, pero pues no es menos cierto, le ha sido difícil, su señoría, y pues si se viene de allá, eh, ¿cómo hacen para obtener el sustento de estas dos personas que ya están en su tercera edad, como lo son no solo doña Fanny, sino también el señor Hernán? El señor Hernán es una persona de 72 años que también padece problemas pues de hipertensión alta, su señoría, y si bien pues su situación es un poco menos o requiere un poco menos el apoyo de Sebastián, no es menos cierto, su señoría, que Sebastián también es un bastión para don Hernán, es la persona que también le ayuda en las actividades, su señoría, y pues considero que frente a esa situación particular de estas dos personas, su señoría, es que la judicatura puede abrir la puerta para considerar una medida menos gravosa que la solicitada por la Fiscalía. Ya para ir finalizando, su señoría, se corre traslado a la historia clínica de estas dos personas. Se reitera de los testimonios, su señoría, bajo la grada de juramento y hechos bajo extrajuicio en distintas notarías de los señores Brian Arbeláez, el señor Julián David Botero Duarte, que son personas, su señoría, que conocen a Sebastián desde hace bastantes años y acreditan que en efecto mi representado es quien cuida de sus dos tíos mayores. Lo mismo hace su compañera sentimental, su señoría, la joven Luisa, que también es persona de especial protección por su estado de gravidez y que en este momento, pues su señoría está a puertas de dar a luz. Obviamente, pues la judicatura mal haría en darle esa carga del cuidado de los tíos a una persona, primero, que está en estado de embarazo, y segundo, su señoría, pues que no tiene esa línea consanguínea que sí tiene Sebastián con sus tíos, ese principio de solidaridad que sí tiene Sebastián con sus dos tíos mayores. Considero, señoría, que contraria a eso, pues Sebastián también se necesita en el hogar, no solo para que siga siendo el bastión de sus dos tíos de la tercera edad, sino también para que apoye a Luisa Fernanda en ese estado crítico, porque es eso, su señoría, no hay que ser médico para saber que el estado de embarazo es una situación crítica, su señoría, que requiere pues
del apoyo y del cuidado de personas que le ayuden a Luisa Fernanda en esa situación que está por venir. Es por eso, su señoría, que también se hizo, pues, se corrió traslado de la declaración de Luisa, donde pues acredita que ella es compañera sentimental de Sebastián o compañera permanente, viven en unión libre desde hace aproximadamente 3 años, su señoría, y que también acredita que en efecto es Sebastián y no es otra persona quien lleva el sustento y el cuidado de sus tíos mayores. Obviamente, su señoría, aquí no se niega que doña Claudia también contribuye, no siempre, porque pues es una persona indocumentada y no siempre puede, pero no se niega que doña Claudia contribuye con la parte económica, su señoría, pero pues la parte económica no es suficiente o tampoco muchas veces no alcanza. Se necesita pues de Sebastián para que dé el cuidado de estas personas y para que estas personas puedan ver garantizadas pues sus derechos como personas de la tercera edad. Es por eso, su señoría, que ya para finalizar, ya cierro mi intervención, reiterando que mi solicitud principal es que no se imponga ninguna medida privativa de la libertad a mi representado Sebastián Ángel Vélez. Considero que la defensa técnica aporta elementos materiales probatorios que sendan una hipótesis fuerte que se iguala o que en mi criterio pues incluso pueden superar la tesis de la fiscalía o desvirtuarla. Frente a la carencia de elementos de la fiscalía en este estadio procesal. Y siendo así, su señoría, considero que mi representado tiene derecho a defenderse en total libertad, su señoría. Pues la comparecencia al proceso no se dijo, pues, pero a él es el que más le interesa, obviamente, resolver esta situación jurídica que hoy le inicia. Pero si su señoría usted considera que si es necesario imponer una medida preventiva, óigase bien, señoría, es una medida preventiva. Aquí no podemos tratar la medida como un castigo, sino como un tema de prevención. Pues considero, señoría, que existe una medida menos invasiva, apelando, ¿por qué no a esa misma resolución de la Fiscalía General de la Nación del doctor Barbosa del 2020, que le rogó a los fiscales que no hicieran lo que se hizo hoy, eh, mirar una medida menos restrictiva, su señoría, como lo es la domiciliaria? Yo no encuentro provisiones legales, su señoría. El artículo 68A nos habla de las penas, en su tenor lo podemos ver, su señoría, que el artículo 68A nos habla es de las penas. Es decir, es claro que ese artículo nos está hablando de la exclusión de los beneficios y los subrogados penales, y es tan así, su señoría, que el mismo primer párrafo nos dice: no se concederá la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la prisión domiciliaria. Su señoría, pues ahí es lógico que nos están hablando de la pena y no de la medida preventiva, que es en lo que estamos en este momento. Tampoco pues, se puede decir pues de que hay provisión para sustituir, primero pues porque aquí estamos en sede de imposición y no se puede sustituir algo que ni siquiera se ha impuesto, su señoría. Y segundo, pues porque este tipo penal, su señoría, ni siquiera hace parte de los tipos penales que, que lleva el conocimiento de la justicia especializada, su señoría. Y considero que siendo así, su señoría, pues también se abre la puerta a mi representado ostentar esa condición de jefe de hogar, padre cabeza de familia o de persona que está al cuidado de adultos mayores, su señoría, y del cual pues se acredita por parte de este defensor con varios elementos de conocimiento que es así y no es de otra manera, y que la familia extensa no está disponible, su señoría. Es decir, que la señora Claudia, que es la única familiar que puede cumplir con esa carga, no se encuentra disponible, su señoría. Pues considero que también se puede tener en cuenta ese tema, su señoría, respecto a una domiciliaria, la del numeral 5, su señoría, artículo 314. Pues si usted es del criterio de que ese artículo 314 pues también se tiene que tener en cuenta en sede de imposición, su señoría. Es por eso que esa sería la solicitud subsidiaria. Agradezco, su señoría, al haberme permitido mi intervención tan extensa. Pido disculpas por lo extensa de la misma, y agradezco también, su señoría,
que me confirmen si les llegó el traslado tanto a usted como representante de la judicatura como a el señor fiscal. Su señoría, ya por último, y sin querer, pues disponer, voy a mandar un último traslado, son 3 foticos, su señoría no más, esto como para acreditar pues el tema o lo que le aqueja al señor fiscal de por qué mi representado no tenía la mayor cantidad de sustancia en un lugar pues visible, y es el tema del hijo. Va a mandar 3 foticos acreditando que en efecto Sebastián, si bien no es el padre cabeza de familia de su hijo menor de edad, es decir, es su madre quien tiene la custodia, pues Sebastián sí ha estado presente en toda la vida y en todo el crecimiento de este menor. Muchas gracias. Gracias, señor defensor. Doctor Edgar Mauricio, quiero validar, conforme lo ha solicitado la defensa, si a usted le llegaron todos los elementos a que ha hecho mención en esta intervención. Sí, su señoría, todos los elementos de los que ha hecho mención el señor defensor han llegado. Muchas gracias, señor fiscal. Efectivamente, al despacho también llegaron todos los elementos. Estoy pendiente entonces de que aporte ese último o esas últimas fotografías que ha señalado. Y con el fin de entrar a resolver, les voy a solicitar un receso de 30 minutos. Son las 4:34 de la tarde. Estaríamos reiniciando la audiencia a las 5:05 de la tarde. Muchas gracias. Gracias, señoría.